Bienvenido a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. La policía está investigando justo ahora una amenaza de bomba cerca del Capitolio. Al parecer, hay un posible sospechoso. En medio del caos por la desesperación de salir de Afganistán, huyendo del régimen talibán, soldados estadounidenses han tenido que disparar gas lacrimógeno para dispersar a la multitud en el aeropuerto de Kabul. Un tribunal federal de Estados Unidos confirmó una ley que prohíbe procedimientos de aborto en el segundo trimestre, pero grupos en defensa del aborto presentaron una demanda para bloquear la medida que entraría en vigor el 1 de septiembre. El régimen cubano refuerza el control de Internet prohibiendo mensajes y contenidos que el régimen considere ofensivos. Quienes desafíen la censura serán considerados ciberterroristas. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por YouMaker en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y pasando a nuestro programa de hoy, la policía del Capitolio está investigando una amenaza de bomba cerca de la Biblioteca del Congreso. Eso es justo enfrente del Capitolio. Los edificios cercanos están siendo evacuados. Vamos a ver la información. La policía del Capitolio confirmó la amenaza de bomba en Twitter. Una fuente de las Fuerzas del Orden de Estados Unidos dice que los funcionarios están investigando a un hombre en un vehículo fuera de la Biblioteca del Congreso con posibles explosivos. La policía bloqueó las carreteras que rodeaban el complejo del Capitolio. Camiones de bomberos y de rescate se dirigieron al lugar de los hechos. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que estaban enviando un técnico de bombas para apoyar a la policía. La policía del Capitolio pidió a todos los que trabajan en las oficinas del Congreso de Cannon que se reubiquen. Los que están en el edificio Madison tienen que encerrarse en sus oficinas. El edificio Jefferson de la Biblioteca del Congreso también fue evacuado. La Cámara de Representantes y el Senado no están actualmente en sesión. La policía del Capitolio informó que el sospechoso Floyd Ray Roseberry, de 49 años, se entregó y fue puesto bajo custodia después de que aparcara junto a la Biblioteca del Congreso en una camioneta y dijera a la policía que tenía explosivos. Y pasando a nuestra siguiente nota, el caos continúa a las puertas del aeropuerto de la capital de Afganistán, donde miles de personas están desesperadas por abandonar el país. Tenemos más información. Las fuerzas estadounidenses dispararon gas lacrimógeno cerca del aeropuerto de Kabul el miércoles por la noche para dispersar a las multitudes de afganos que tratan de huir del régimen talibán. Los soldados ayudaron a una niña y a una mujer afgana a cruzar el muro. Una vez que atraviesan la entrada, según informes, todavía deben ser procesados para verificar si tienen los documentos correctos. Funcionarios talibanes y de la OTAN dicen que 12 personas murieron en el aeropuerto y sus alrededores desde el domingo, ya sea por disparos o estampidas. El presidente Biden defendió el miércoles su manejo de la retirada de Estados Unidos de Afganistán en su primera entrevista desde la toma de poder de los talibanes, diciendo que los problemas eran inevitables. Vamos a mirar en retrospectiva, pero la idea de que, de alguna manera, había una manera de salir sin generar caos, no sé cómo habría sido. Se estima que entre 10 y 15 mil estadounidenses seguían en Afganistán el miércoles. Biden dijo que está comprometido a mantener las tropas estadounidenses ahí hasta que todos los estadounidenses sean evacuados, incluso si eso significa quedarse más allá de la fecha límite. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar a todos los estadounidenses y a nuestros aliados. Y si son de las fuerzas estadounidenses, si quedan ciudadanos estadounidenses, vamos a quedarnos hasta que los saquemos a todos. Biden dijo que se calcula que entre 50 y 65 mil aliados afganos y sus familias quieren huir del país. Por otra parte, el miércoles la Embajada de Estados Unidos en Kabul dijo que el gobierno estadounidense no podía garantizar el paso seguro al aeropuerto. Legisladores reaccionaron a la entrevista de Biden el miércoles. El republicano Peter Major, un veterano de Irak, no estuvo de acuerdo con las declaraciones de Biden de que el caos era inevitable. No lo acepto. Ciertamente nunca iba a producirse un resultado positivo, pero podríamos haber evitado que se convirtiera en este escenario de pesadilla. Major dice que un grupo bipartidista de legisladores instó a la administración desde abril a acelerar el proceso de visado especial para inmigrantes.
No hicieron caso a nuestras llamadas. Tuvimos tiempo, perdimos meses y aquí estamos. Pero el demócrata Jake Auchincloss, un veterano de la Marina que sirvió en Afganistán, tenía una visión más positiva. La retirada de un país cuyo apodo es el cementerio de los imperios nunca iba a ser un camino fácil, y lo estamos viendo en tiempo real ahora. Pero lo más importante es que estamos viendo cómo el ejército estadounidense y esta administración se adaptan a la situación fluida. La fecha límite para que las fuerzas estadounidenses se retiren de Afganistán es el 31 de agosto, a menos de 2 semanas. Ahora que los talibanes se apoderaron de casi todo Afganistán, el ejército estadounidense parece no tener otra opción más que trabajar con ellos. Algunos expertos dicen que la mejor manera de apoyar al pueblo afgano es empezar a trabajar con los talibanes. Mark Ward es el director del Cuerpo Médico Internacional en Afganistán. Explica que los talibanes interrogan a todos los que intentan acceder al aeropuerto y está preocupado por los afganos que trabajaron con los estadounidenses porque aún no tienen sus visados. Ahora mismo están muertos de miedo. Porque, y conozco a muchos, ellos y sus familias reciben amenazas de los talibanes hace años. Así que está claro que los talibanes saben quiénes son, están en las listas y podrían estar en la lista que tienen estos tipos en el aeropuerto. Así que tienen miedo de ir al aeropuerto ahora mismo si reciben ese email de la embajada diciendo que vayan al aeropuerto. ¿No cree que haya más opciones para hablar con los talibanes? Tenemos que ser francos con los talibanes y decirles que esto es muy importante para nosotros por todas las razones que el panel ha articulado. Esto debería ser una victoria fácil para los talibanes. Ya no necesitan enviar un mensaje al otro lado, matando a gente que solía trabajar para nosotros. Ya ganaron. Ward dice que trabajar con los talibanes en el futuro es inevitable. También permitirá a otros ver si los talibanes respetan los principios humanitarios y no intentan controlarlo todo. Dice que la comunidad internacional debe seguir apoyando los diversos proyectos humanitarios que se llevan a cabo actualmente, como la educación y la atención médica. Pero Ward prefiere que el trabajo de los proyectos sea realizado por organizaciones no gubernamentales, ONGs, en lugar de las Naciones Unidas. Ahora mismo no trabajaría demasiado con las agencias de la ONU. Me dirigiría directamente a las grandes ONG internacionales, sobre todo a las que tienen sede en Estados Unidos. Lamentablemente, la ONU tiene un mal historial en momentos como este, por no defender los principios humanitarios. Miren lo que pasó en Siria, en Yemen. Tenemos que desafiar a los talibanes para que jueguen según las reglas, y no estoy seguro que la ONU las haga cumplir. Solo estarán interesados en convocar reuniones tras reuniones. Ward y otros expertos en Afganistán intervinieron el miércoles en un acto organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Coinciden en que vigilar de cerca la forma en que los talibanes gobernarán el país es clave para avanzar. Otra forma de garantizar que los talibanes no creen otro campo de entrenamiento terrorista son los medios de comunicación locales. A mi modo de ver, si fueran serios, habría una protección absoluta de los medios de comunicación. No necesitamos que un organismo internacional nos diga cómo son las cosas. Lo que necesitamos es que los medios de comunicación libres de Afganistán puedan operar. Y también necesitamos que la Comisión de Derechos Humanos Independiente de Afganistán pueda funcionar. Y si contamos con esos dos organismos, no importa lo que digan los talibanes, lo sabremos. El general Mark Milley dice que todavía hay muchos riesgos y las tropas se enfrentan a ellos todos los días. Dice que la situación ahí es volátil, que puede cambiar y probablemente cambiará rápidamente. Y ahora nos damos cuenta de lo rápido que está cambiando la vida de los ciudadanos afganos, que una vez más están bajo el dominio de los talibanes. En el mercado central de Kabul, hoy las tiendas estaban abiertas y la gente estaba de regreso en las calles. O al menos algunas personas. Era imposible no darse cuenta de que las mujeres aquí parecen haberse desvanecido en gran medida. Una tienda estaba haciendo mejor negocio que de costumbre. Desde hace más de una década, Mohammed vende burkas, la cubierta de pies a cabeza que en su día impusieron los talibanes. Why do you think you're selling more burqas right now? Porque los talibanes tomaron el poder y todas las mujeres tienen miedo. Por eso vienen todas a comprar burkas. En un apartamento del centro, vimos ese miedo de primera mano. Hasta la semana pasada, Fasila trabajaba para la ONU. Ese no es su verdadero nombre y nos pidió que no mostráramos su rostro. Tiene miedo y le petrifica que los talibanes la relacionen con organizaciones occidentales. Dice que no sale desde que ellos llegaron a Kabul.
No es fácil para una persona trabajar mucho con organizaciones internacionales teniendo más de 10 años de experiencia trabajando con internacionales. Y ahora, ninguna de ellas me ayuda. Envío correos electrónicos a diferentes organizaciones en las que he trabajado, pero ahora no hay respuesta. Los talibanes dicen que han aprendido de la historia y que los derechos de las mujeres serán protegidos, pero temerosas, muchas mujeres afganas siguen sin ser persuadidas. Fauzia Kofi fue una de las negociadoras del gobierno afgano durante las conversaciones de paz en Doha y ha tratado mucho con los talibanes. Dice que no basta con prometer el cambio. They have to really prove it in the provinces across Afghanistan. They have to show it by example. It's very easy to issue statements, but people need to see that in practice. Kofi tiene todos los motivos para no confiar. El año pasado fue tiroteada por desconocidos. Los talibanes negaron estar detrás del ataque. You have children. I have 2 daughters. And are they here? They are in Kabul. And are you concerned for them or? I'm concerned for my daughters and all the girls of Afghanistan. I don't want history to repeat itself on them very brutally. 20 años de progreso para las mujeres en Afganistán penden ahora de un hilo. El presidente Biden anunció una nueva orden de vacunación obligatoria para los trabajadores de la salud. También dijo que están trabajando para tomar medidas contra los gobernadores que luchan contra las órdenes de uso de mascarillas. Estoy ordenando al secretario de Educación, que es él mismo un educador, que tome medidas adicionales para proteger a los niños. Esto incluye el uso de todas sus autoridades de supervisión y acciones legales. Si es apropiado contra los gobernadores que están tratando de bloquear e intimidar a los funcionarios escolares y educadores locales. Como dije antes, si no van a luchar contra el COVID-19, al menos apártense del camino. Acusó a los políticos que luchan contra las órdenes de uso de mascarillas de dar un tono peligroso. Los gobernadores de Texas y Florida adoptaron posturas duras contra las órdenes de mascarillas. Otro paso que tomó Biden es obligar la vacunación para el personal de las residencias de ancianos. Dice que si trabajas en una residencia de ancianos y atiendes a personas con Medicare o Medicaid, tendrás que vacunarte. Según la AARP, hay más de 186,000 residentes y personal de residencias de ancianos en centros de atención a largo plazo. A medida que aumenta el número de escuelas, empresas y lugares de entretenimiento que exigen la vacunación contra el virus COVID-19, las Cortes tienen que pronunciarse sobre las demandas que impugnan estas órdenes. ¿Cómo están tratando los tribunales estos casos hasta ahora? Melina Weisskopf, de NTD, tiene más información. La Corte Suprema se negó a pronunciarse sobre el primer caso que desafía la vacunación obligatoria. La primera demanda de este tipo fue presentada por un grupo de estudiantes de la Universidad de Indiana que dijeron que la orden viola su derecho a la integridad corporal. Los estudiantes perdieron su caso en una corte de circuito porque el juez dijo que para fallar de forma diferente, la Corte Suprema tendría que revisar en última instancia su propia sentencia de 1905 sobre la vacunación obligatoria. Jacobson versus Massachusetts de 1905, en el que Massachusetts exigía que las personas se vacunaran contra la viruela o pagaran una multa. Habrá un debate que ya estalló en la Corte Suprema. ¿Hasta dónde puede llegar eso? ¿Y hasta dónde puede llegar sin excepciones? La jueza Amy Coney Barrett se negó a aceptar el caso de la Universidad de Indiana porque la escuela sí permite exenciones religiosas y médicas a la orden de vacunación. Pero según Carrington, si la Corte se enfrenta a un caso en el que no se permiten exenciones, es probable que la Corte se extienda en los argumentos. Teniendo en cuenta que hasta ahora la Corte se mostró bastante abierta a los reclamos de libertad religiosa, creo que hay una buena posibilidad de que una demanda como esa obtenga al menos un buen número de votos. Si llega a la Corte Suprema, vamos a ver cómo quieren equilibrar las objeciones de libertad religiosa frente a las reclamaciones públicas sobre la salud. Pero teniendo en cuenta eso, creo que esa demanda obtendría al menos una audiencia bastante seria ante la Corte Suprema. Y dice que las restricciones a las vacunas podrían abrir la puerta a casos de discriminación, dependiendo de hasta dónde lleguen las cortes. El juez de la Corte de Circuito, que falló en el caso de la Universidad de Indiana, dijo que los estudiantes que no quieren vacunarse pueden ir a otra parte. Y en lugares donde permiten exenciones religiosas, siguen obligando a las personas no vacunadas a llevar mascarillas y a distanciarse socialmente.
Esta es una de las razones por las que el profesor de la Universidad George Mason, Todd Siwicki, está demandando a su universidad. Sus únicas opciones son vacunarse, llevar una mascarilla o ser despedido. Su demanda afirma que este tipo de requisito lo obliga a revelar públicamente su condición de no vacunado, lo que vulnera sus intereses de libertad. Además, dice, ignora la existencia de la inmunidad natural. Y la idea de que me obliguen a hacer esto cuando tengo inmunidad natural, cuando tengo una prueba de anticuerpos demostrada que prueba que tengo una inmunidad natural muy sólida y al mismo tiempo permiten que estas otras vacunas se apliquen, simplemente no satisface los requisitos constitucionales. Su caso está en espera de juicio y justo esta semana un grupo sin ánimo de lucro llamado Children's Health Defense está presentando un caso contra la Universidad de Rutgers por exigir la vacunación obligatoria. Así que veremos cómo las cortes siguen manejando esta variedad de casos en el futuro y si la Corte Suprema de hecho revisará o tal vez incluso cambiará su fallo de 1905 sobre las órdenes de vacunas. Los CDC tomaron su decisión diciendo que recomendarán las vacunas de refuerzo para los adultos. Dicen que esto se debe a que los anticuerpos de la gente están disminuyendo con el tiempo. Tenemos la historia. La vacuna de refuerzo contra el COVID no será para todos y el equipo del presidente Biden aún no la recomendó. Lo que ya dijimos y que todavía es cierto es que no creemos que la población general necesite hoy vacunas de refuerzo. Pero planean ponerlas en marcha antes del 20 de septiembre. Eso si la FDA lo aprueba para entonces. Al repasar su plan de refuerzos, la directora del CDC, Rochelle Walensky, dice que les quedaron claros 3 puntos. En primer lugar, la inmunidad que produce la vacuna contra la infección por el SARS-CoV-2 disminuye con el tiempo. En segundo lugar, la eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte es relativamente alta. Y tercero, la eficacia de la vacuna está disminuyendo contra la variante Delta. El gobierno federal solo recomendará las vacunas de refuerzo a los adultos. Además, la gente tiene que esperar 8 meses después de haber sido completamente vacunada para recibir otra dosis. Johnson & Johnson tendrá que quedarse al margen por ahora porque solo se recomendarán los refuerzos de Pfizer y Moderna. Pero la OMS no es partidaria de las vacunas de refuerzo, diciendo que pueden aprovecharse mejor en los países que las necesitan. Independientemente de lo que en última instancia la ciencia llegue a acordar con respecto a la duración de la inmunidad o el aumento de la inmunidad, los beneficios de tener dosis de refuerzo son mínimos. La realidad es que hoy en día, si hacemos una analogía, estamos planeando repartir chalecos salvavidas adicionales a las personas que ya tienen chalecos salvavidas, mientras que estamos dejando que otras personas se ahoguen sin un solo chaleco salvavidas. Ahora bien, hay un grupo considerable de personas que solo recibieron una dosis. Según el CDC, casi 155 millones de estadounidenses están completamente vacunados con vacunas de ARNM, es decir, de Pfizer o de Moderna, y cerca de 30 millones de personas recibieron solo una dosis. Un grupo de restaurantes demandó al alcalde de la ciudad de Nueva York por requerir la vacunación obligatoria. Un grupo de defensa de los restaurantes, junto con 2 restaurantes italianos y una panadería italiana, presentaron la demanda. Quieren que la Corte detenga la orden del alcalde Bill de Blasio sobre la vacunación obligatoria. La orden exige una prueba de vacunación para entrar en cualquier restaurante, gimnasio o local de espectáculos. Los clientes necesitarían al menos una dosis. Los trabajadores también tendrían que estar vacunados. Nueva York es la primera ciudad que establece este requisito, pero algunos trabajadores de restaurantes ya amenazaron con renunciar. A los propietarios les preocupa que, con las condiciones actuales del mercado laboral, sea difícil sustituirlos. Y después del corte, tendremos más información sobre un oficial de la Fuerza Espacial que deja el ejército por denunciar el marxismo y la teoría crítica de la raza. Y una corte confirmó una ley de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo en el segundo trimestre. Y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. La gloria de las obras maestras para piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Time Dynasty Television te invita a unirte a esta competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Del 3 al 6 de noviembre en Merkin Concert Hall de Nueva York.
Regístrate ahora en piano.ntdtv.com.es. La gente está en las calles reclamando su libertad y no hablo de Cuba, hablo de Francia, de Italia, de Estados Unidos. ¿Qué pasa con las medidas y los mandatos de los gobiernos frente a esta pandemia? Bueno, este próximo viernes vamos a presentar un segundo capítulo de un tema candente en estos tiempos, los pasaportes de vacunas y los reclamos de libertad. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a The Epoch Times en español y encuentre todos nuestros episodios exclusivos de cada viernes, pues este es el único lugar seguro donde usted podrá encontrar todas las noticias sin censura. Lo esperamos. El miércoles, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos confirmó una ley de Texas. Esta ley prohíbe los procedimientos de aborto más comunes para interrumpir los embarazos del segundo trimestre. La medida revierte una sentencia dictada el año pasado por un panel de 3 jueces del mismo tribunal. La dilatación y evacuación es el procedimiento del aborto estándar utilizado después de 15 semanas de embarazo. La ley recién reinstaurada prohíbe los abortos por dilatación y evacuación, a menos que se realice primero un procedimiento adicional para provocar la muerte del feto, lo que según un juez discrepante obligaría a las mujeres a tratamientos, cito, dolorosos, invasivos y costosos, que suponen riesgos significativamente elevados para la salud de la mujer. Según el Centro de Derechos Reproductivos, los tribunales anularon prohibiciones similares de aborto por dilatación y evacuación en otros estados. La decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos marca la primera vez que una Corte Federal confirma la prohibición de este procedimiento y anula la sentencia dictada el año pasado por un grupo de 3 jueces del mismo tribunal, que declaró inconstitucional la ley. Los médicos que infrinjan la medida se enfrentarán a una pena de hasta 2 años de prisión. La sentencia se produce 3 meses después que el gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgara una ley separada que prohíbe totalmente el aborto a partir de las 6 semanas. Varios grupos de defensa del derecho al aborto presentaron una demanda para bloquear esa medida antes de que entre en vigor el 1 de septiembre. Un oficial de la Fuerza Espacial dejará el ejército en septiembre. Fue relevado de su mando hace 3 meses por denunciar el marxismo y la teoría crítica de la raza. Ahora cuenta su experiencia en una entrevista en el programa American Thought Leaders de Epoch Times. Aquí tenemos los detalles. En una entrevista en el programa American Thought Leaders de The Epoch Times, el teniente coronel Matthew Lohmeyer habló sobre que dejará el ejército el 1 de septiembre. El oficial de la Fuerza Espacial fue destituido de su puesto de mando en mayo, después de hablar contra la teoría crítica de la raza y el marxismo en el ejército. Escribí una carta al entonces secretario interino de la Fuerza Aérea explicando ciertas circunstancias que no pienso hacer públicas, pero también solicitando una jubilación anticipada y una separación honorable del servicio. Y me negaron la jubilación anticipada, pero accedieron a separarme. Durante la entrevista, Lohmeyer describió lo que denominó la politización del ejército y la doble moral en juego. A los miembros del servicio se les permite abogar por la agenda, narrativa y causa revolucionaria, pero estar en desacuerdo con los puntos de discusión o las ideas, o señalar el partidismo es tener un dedo señalándote de vuelta para acusarte de ser políticamente partidista. Los miembros de nuestro servicio fueron entrenados para ser apolíticos y por una buena razón. Sin embargo, todos los aspectos de sus vidas se están politizando en este momento. Hace 3 meses, Lohmeyer publicó un libro titulado Revolución Irresistible y lo promocionó en un podcast. El libro advierte que no se debe permitir la difusión de la ideología marxista. También criticó la agenda de diversidad, equidad e inclusión de la que se habla ahora en el ejército. La industria de la diversidad, equidad e inclusión está impregnada de la teoría crítica de la raza, que tiene sus raíces en la ideología marxista. Eso es 100% así. Después de su aparición en el podcast, el teniente general Stephen Whiting relevó a Lohmeyer de su mando. Varios miembros del Congreso criticaron la medida. Jim Inhofe, el principal republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, declaró que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas no solo deberían poder hablar en contra del marxismo, sino que deberían ser alentados a hacerlo, siempre y cuando sigan las normas y leyes ya establecidas. El marxismo es una ideología que va en contra de todo lo que representa este país.
Lohmeyer tiene previsto aceptar compromisos para hablar en público. En los últimos meses también recibió invitaciones a diversos eventos. Vayamos con la información que nos tiene hoy Julián Bertone. Se acerca el concurso de danza clásica china de NTD y hablamos con una de las concursantes, Marilyn Yang, para conocer mejor su trayectoria artística y lo que nos tiene preparado para este año. A lot of times people ask us, what do you do? And we're like, we're dancers. And they're like, what do you do, ballet or like modern dance? And we're like, no, we do classical Chinese dance. And then they're like, what is that? Marilyn Yang pertenece a la compañía de danza clásica china Shenyun. Es medalla de oro y es la tercera vez que participa en el concurso de danza. I've been very familiar with classical Chinese culture because my mom was a singer in Shenyun and both my brothers are dancers in Shenyun Performing Arts. So it was kind of like a natural thing for me to follow in their footsteps. Literally, when I was very small, I would look up to the dancers and be like, I want to be up there one day. As a kid, what really enchants you about Shenyun was the colors, the costumes, and it was always about kind of the excitement of dancing on stage in front of an audience. But then once you actually start professionally, there are a lot of insights that you see afterwards, which is one thing, dance is not easy. Marilyn está especialmente impresionada por un entrenamiento de danza que recibió en Shenyun. Se llama Shendai Shou, o el cuerpo dirige las manos, y Kwadai Tui, o las caderas dirigen las piernas. It really makes your moves very clean and big, and the way you can express yourself through your dance is a lot more powerful. En esta técnica, el centro del cuerpo, la fuente de todas las emociones, impulsa todos los movimientos. For example, if someone were to express like shyness, instead of just using your arms, for example, to pose like a pose that's like shy, or like you're blocking your face, or that it's like your body is moving first, like happy, like you might move here first, like excitement, it always comes from this one point. Also, 现代手快腿 makes our techniques better too. Your spins will be a lot faster, you'll spin a lot more. And then when you use 现代手快腿 for jumping and like tumbling, it's very different for a dancer. They'll immediately jump higher and feel like more lofty when they do it. La coreografía que Yang preparó para el concurso de este año trata sobre la historia de Wang Chaoyun, una de las 4 mujeres más bellas de la antigua China. Wang evitó el derramamiento de sangre en su país siendo una esposa de la paz, que se casó en una tierra remota y estéril cercana a la actual Mongolia. Pero en lugar de centrarse en la desgarradora escena de su partida, Yang se centró en la vida de la hermosa mujer en la tierra estéril. For me, I incorporated some Mongolian dance moves. I wanted to show that her heart was open. She accepts her fate and she's not bitter about it, and that it's already become a part of her. Like this culture, this Mongolian culture is part of who she is now. And then, but she sees a flower, and then that brings back, like the memories come flooding back to her, and it shows that she still has that Han Dynasty maiden in her bones. I don't want people to believe that Wang Zhaojun, her whole life was sorrowful, that it was bitter. I want to show that how she was very generous. She won't drown in her own sorrows, that she'll keep looking forward, and then that she'll continue her life in the best way possible. Yang señaló que la danza clásica china es capaz de encarnar en su esencia 5.000 años de moral y virtudes tradicionales, y para ello requiere de ciertos rasgos en los bailarines. What really stands out is the selflessness. Like when we're dancing on stage, for example, it's not
As dancers, usually people nowadays think it's about the spotlight. They want to be in the front row, they want to be the lead dancer. But for us, it's not about that. We want to give the audience, bring them on a spiritual level. I feel like classical Chinese dance gave meaning to my life because I'm doing something that's bigger than myself. Y esto es para revivir la cultura tradicional china. Through classical Chinese dance, I got to understand what China's heritage really is supposed to be like. It's divine. Ahora ella consigue resaltar todas estas tradiciones a través de esta forma de arte tan expresiva. Dance itself is a universal language. Like, you don't have to be of the same culture to understand Chinese dance. You can't really use words to describe China's history, China's dance, Chinese art. It's something you should definitely come and experience for yourself. La competencia se celebrará del 2 al 5 de septiembre. Si les gusta la danza, las historias antiguas o la sabiduría china, pueden conseguir su entrada en dance.ntdtv.com o pueden ver nuestra transmisión en vivo de la competencia en ntd.com. El régimen cubano está reforzando el control de las redes sociales. Quienes publiquen contenidos que según las autoridades dañen el prestigio del país serán considerados ciberterroristas. Una de las primeras víctimas del decreto es el periodista independiente Yael Acosta, con un acta de advertencia y una multa de 2,000 pesos. El régimen comunista cubano anunció el martes el decreto Ley 35, DL35, prohíbe la difusión de mensajes y contenidos que el régimen considere ofensivos o que inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público. De exigir que se haga un uso adecuado, respetuoso, ético, con apego a la verdad de estos canales de comunicación. El régimen afirma que esto es para frenar la desinformación. También proporciona un canal para que los cubanos informen a las autoridades sobre posibles violaciones de la ley, pero muchos ciudadanos y activistas internacionales de los derechos humanos están indignados por la medida, diciendo que restringirá aún más las libertades de los cubanos. Estas leyes nuevas vienen a reforzar, a multiplicar la lista de prohibiciones que ya antes existían. Igual vienen a legalizar cosas que se estaban haciendo, quizás fuera del marco jurídico, como los cortes de los servicios de Internet, etc. Por supuesto que significa una amenaza a las libertades y a los derechos de los ciudadanos. Por eso ha generado tanto rechazo entre la población. Parte del decreto también ordena al monopolio estatal de telecomunicaciones suspender los servicios a los usuarios que hayan enviado mensajes o contenidos que infrinjan la normatividad. Incluso la Organización de Derechos Humanos sin ánimo de lucro, Amnistía Internacional, está prestando atención al endurecimiento del control. Que estará buscando ir coartando y limitando el espacio en donde las personas puedan acceder a la información libremente, no solo acceder, sino distribuir e intercambiar información, porque ahora será bajo el criterio de las propias autoridades determinar qué es una información falsa, qué es una información tendiente a dañar la imagen del gobierno o contra los preceptos constitucionales. La directora para las Américas de la Amnistía Internacional dice que este nuevo decreto formaliza la represión digital, y es que el régimen cubano busca una vez más el control absoluto del monopolio del acceso a Internet. Los funcionarios cubanos argumentan hace mucho tiempo que el diálogo solo está permitido dentro de la revolución. El ministro cubano de Relaciones Exteriores escribió sobre el decreto en Twitter, diciendo: «Tenemos derecho a ejercer la soberanía nacional sobre el ciberespacio». Más de 6,000 trabajadores de la planta de General Motors en México votarán esta semana sobre su sindicato. Esta será la primera gran prueba de las normas laborales del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, o TEMEC. Aquí están los detalles. Los trabajadores de la planta de General Motors de Silao, ubicada en el centro de México, votarán el martes y el miércoles. Ellos decidirán si rechazan su contrato colectivo de trabajo, un contrato escrito entre el empleador y el sindicato que representa a los trabajadores. Se trata de una inusual oportunidad para que puedan deshacerse de su actual sindicato y conseguir una nueva representación. Tenemos un nuevo acuerdo comercial, el TEMEC, que a diferencia del Tratado de Libre Comercio firmado en 1994, en esta ocasión pone de manifiesto el tema laboral
como centro de discusión. El evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores ha abierto la posibilidad a que las empresas, en acuerdo con el sindicalismo antidemocrático, no vulneren los derechos de los trabajadores. Algunos trabajadores dicen que su actual sindicato, Miguel Trujillo López, protege los intereses de la empresa por encima de los suyos. La votación de esta semana se produce después de una votación fallida en abril, empañada por graves irregularidades. Esta vez el sindicato dice que garantizará una votación justa y General Motors dice que se respetará el resultado. Sí, va a ser más ordenado y creo que la gente en este momento tiene la información correcta, sabe de lo que se trata del contrato colectivo, sabe de lo que representa, entonces creo que vamos a salir con un buen resultado positivo. La planta de Silao fabrica alrededor de 1/3 de todas las camionetas de General Motors. Si la empresa no cumple con las herramientas de aplicación laboral de TECMEC, podría enfrentar aranceles de hasta el 25% en sus camionetas fabricadas en Silao. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD Noche sin restricciones, solo por YouMaker. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira, una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora, hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos un nuevo canal para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por YouMaker. Hallarás el enlace en la descripción. Gracias por tu apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.